primer lugar, saludarlos a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias a la Universidad de los Trabajadores por la invitación, a Claxo, que también gestionó esta visita. Muchas gracias, Fernanda, Gabriela, Laura, Clara, Estela, por acompañarme, por acompañarnos mutuamente en estos 2 días, que han sido muy bonitos, intensos, pero bonitos, por la oportunidad de compartir nuevamente con Dilma Rousseff, presidenta electa, y por tantas mujeres que nos hemos encontrado en este espacio de distintas realidades, distintas luchas, experiencias y generaciones. Para mí es un honor estar al lado de Estela porque además es una gran mujer, incansable, con mucha, como decimos en Chile, con mucha juventud acumulada, porque la energía y la lucha que ella representa está llena de juventud. Y parto diciendo eso porque yo creo y soy una convencida de que las luchas que damos los jóvenes no son luchas etarias simplemente. Que esto no se trata de decir que la lucha que dieron nuestros padres, nuestros abuelos, los que hoy día, bueno, nos diferenciamos en cuanto a edad, fueron muy distintas a las que hoy día estamos dando. Y lo veo por la situación que hemos vivido y seguimos viviendo en Chile. Yo creo que es un error político cuando la juventud cree que simplemente hay que llegar y sacar a los viejos, desterrar a los viejos, que todo lo viejo hay que votarlo, superarlo, y trasladando ese debate a una cuestión como lucha etaria, o muchas veces lucha generacional. Sin lugar a dudas hay bloques generacionales y tienen sus características propias, pero la lucha siempre sigue siendo al final de cuentas la misma. Por la justicia, por la igualdad, la libertad, la emancipación, principios que no son nada nuevos, que no son ideas nuevas, son ideas que vienen construyéndose, diría, hace siglos, y que hay que resignificar obviamente en un contexto donde hay jóvenes, hay una generación probablemente que tiene una aproximación distinta, producto de que la realidad, las condiciones materiales son distintas, pero el objetivo de la lucha siguen siendo las mismas. Y hay que saber situarse con esos objetivos, obviamente, en los contextos de los distintos escenarios. Chile quizá tiene algunas diferencias con lo que son otros países de Latinoamérica. Por cierto, todos hemos vivido dictaduras, hemos vivido el imperialismo, el poscolonialismo, hemos vivido gobiernos de transición. Hemos vivido la instauración permanente de un modelo neoliberal, una cultura y un sentido neoliberal, un sentido común neoliberal, que no solamente se expresa en el plano económico, sino que también político, institucional, comunicacional, en fin, una hegemonía de esas características. Pero Chile, podríamos decir que tuvo una transición un poco más larga que el resto, creo yo. Nosotros, en 2011, levantamos un movimiento estudiantil que obviamente fue la síntesis de luchas anteriores. Nosotros no lo creamos, en 2006 ya estuvo la Revolución Pingüina, el 2002 fue el mochilazo, antes obviamente los movimientos estudiantiles contra la dictadura y antes de la dictadura obviamente también hubo un movimiento reformista de la reforma universitaria, etc. Pero el 2011 se expresa con un gobierno de derecha, pero en la línea de querer superar meras administraciones del modelo neoliberal y poder realmente construir un gobierno, levantar un gobierno o un programa al menos de transformaciones que restituyera derechos, pero que también superara el modelo neoliberal profundizador de la desigualdad, de la inequidad y la injusticia social. Y si uno lo vemos entonces en el plano latinoamericano, nosotros recién ahora, estos 3 años de gobierno, la nueva mayoría estamos recién levantando un gobierno más progresista y con la idea de mayor transformación. Los anteriores más bien administraron lo que había. Podemos saludar algunas cosas positivas que se hicieron, por cierto, pero no se plantearon nunca una transformación real del modelo, nunca hubo un planteamiento, por ejemplo, de cambiar la constitución política, de hacer una reforma sistémica a la educación pensando en restituir el derecho a la educación.
una reforma tributaria para combatir la desigualdad a través del sistema impositivo, una reforma laboral que fue planteada por la Central Unitaria de Trabajadores, al menos en la línea de resguardar el derecho a huelga y la sindicalización, en fin. Entonces nos vemos con 3 años de avance, con muchas dificultades, por cierto, y nos pilla en 3 años la restauración conservadora de manera muy distinta que a Argentina, Brasil, ahora probablemente también Ecuador. Es distinto porque nosotros llevamos recién 3 años de avance con algunos proyectos que hace poco, bueno, y todavía nos faltan otros por aprobar, y que algunos llevan 1 año de implementación, otros todavía ni siquiera se implementan. Entonces es un escenario muy complejo, pero la lucha es la misma. Hay obviamente algunos matices, pero creo yo que la lucha sigue siendo la misma por la igualdad, por superar el modelo neoliberal. Y desde la educación obviamente que tiene una importancia crucial, pero yo quiero señalar que no es exclusiva. A mí me reconocen por la lucha del movimiento estudiantil, por la reforma educacional. En su momento nosotros señalamos en las calles que la gratuidad de la educación para garantizar el derecho era importante, pero no lo único que había que hacer para construir un nuevo modelo educacional. Nosotros señalamos, y lo seguimos señalando, que la gratuidad es un instrumento, pero hay que pensar en distintos cambios que nos permitan evitar la segregación socioeducativa, terminar con el mercado o la mercantilización de la educación que también está presente en la educación provista por el Estado, y esto es no una mera opinión, es lo que pasa concretamente en la realidad de muchas instituciones del Estado que se han visto hegemonizadas por el mercado y tienen que recurrir a la lógica de la competencia con el mundo privado, a vender servicios, a vender conocimiento y por lo tanto también al mejor postor muchas veces, a cobrar aranceles para el autofinanciamiento. Entonces, claro, de repente poner en segundo plano el pensamiento crítico para poder privilegiar aquellas carreras de mayor rentabilidad social. Y entonces nosotros señalamos que la reforma a la educación era, claro, para volver a conquistar un derecho, pero también construir un modelo que nos permitiera pensar en un modelo de desarrollo nacional distinto, en un proyecto nacional distinto. Es decir, a través de la educación, poder permitirle el acceso a muchos jóvenes, permitir la inclusión, el poder reencontrarnos en el espacio educativo como un espacio público donde no nos viéramos las caras las personas que tuviéramos similares características, que es lo que produce la segregación socioeducativa, pero también construir espacios de pensamiento crítico, de innovación, que nos permita contar con técnicos y profesionales de excelencia, pero también ciudadanía preparada para el ejercicio de la democracia, preparada para servir también al país. Y no simplemente tener egresados que nos permitieran después, o más bien que solo estuvieran pensando en cómo pagar las deudas de los estudios o ganar plata para poder sobrevivir mejor en la ley de la selva del modelo neoliberal. Y entonces pensamos ya en el rol de la educación en una sociedad distinta, menos desigual, con mayor justicia social y que permitiera evolucionar con la masa crítica que de ahí saliera. Pero también nos dimos cuenta de que no bastaba simplemente con generar ese pensamiento crítico desde la educación, sino hacíamos otros cambios complementarios que nos permitieran, valga la redundancia, complementar esta lucha por la justicia social y la igualdad. Y entonces la articulación de los distintos sectores empieza a tener mucho más sentido. No solo marchan los estudiantes, no solo tienen que marchar los estudiantes, no solo tienen que marchar los jóvenes, también tienen que estar los trabajadores y trabajadoras, tienen que estar las distintas luchas expresadas y de alguna manera intersectarlas, la lucha de género, la lucha medioambiental, la lucha de los trabajadores y poner en evidencia desde las distintas demandas sociales las distintas contradicciones que están presentes en nuestra sociedad y que no nos permiten avanzar hacia un país realmente igualitario y justo. La contradicción quizá fundamental, claro, capitalismo versus la precarización de los trabajadores, de la fuerza laboral. Y en eso la lucha sindical tiene un sentido trascendental, importantísimo. Pero eso también va acompañado del problema de género, que lo viven las trabajadoras y que no están muchas veces reconocidas en el plano sindical, porque trabajan como trabajadoras de casa particular, que su empleador es un trabajador también o una trabajadora,
cuando se expresa la contradicción entre capital, territorio, medio ambiente y el sindicato de trabajadores que está presente en la empresa que está haciendo daño medioambiental, defiende su fuente laboral, fuente de trabajo, pero cómo se compatibiliza esa necesidad de defender su fuente laboral, sus derechos laborales, con el problema que viven muchas comunidades que son víctimas de la explotación que se hace el producto por parte de esa empresa. Entonces, ahí hay una complejidad que se expresa en el territorio, en las distintas realidades sociales, que se expresa más en demandas y reivindicaciones, pero que en esta sociedad neoliberal están atomizadas porque es conveniente que estén atomizadas. Y cuesta articularlos por las diferencias que hay en la izquierda, en los sectores progresistas, quién es más revolucionario, menos revolucionario, qué tema es más importante que el otro, y muchas veces no logran entonces volver a articularse, dialogar entre sí para enfrentar un modelo que es complejo y que trabaja y que actúa en red. Porque no es aislado lo que pasa en Chile con respecto a lo que pasa en Brasil, Argentina, pero si uno lo ve en cada uno de los territorios, en cada uno de los países, tampoco es aislado lo que pasa con el mundo empresarial versus los trabajadores, con lo que está pasando con las demandas del sector público, lo que está pasando con las demandas de género, está todo vinculado. No es aislado lo que pasa cuando vemos una mujer que es asesinada, un femicidio, con una publicidad sexista, o lo que pasó en Chile hace poco, no sé si se enteraron, que fue muy polémico, de este regalo que se hace en ASEXMA del mundo empresarial a los ministros, una muñeca inflable que tenía la boca tapada, además, como censurada, y se decía, hay que estimular a la economía se le estimula como a la mujer. No son hechos aislados, hay una articulación de esto que pasa por el ámbito legislativo, por las acciones que hacen los sectores conservadores en el ámbito territorial, las expresiones comunicacionales, en el ámbito judicial, actúan en red. Y lo están haciendo, y nosotros tenemos el desafío, por lo tanto, de enfrentar esto también de manera articulada, en red, intersectorialmente, y comprender que todas las luchas tienen un complemento y ninguna necesariamente es mucho más importante que la otra, tienen un peso relativo sumamente trascendental. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Porque me quedan muchos temas pendientes. De la lucha estudiantil, claro, dijimos, hay que construir un programa transformador y disputar el poder, porque tampoco nos sirve identificar estos distintos temas y plantearnos solo desde la calle. Tenemos que disputar el poder porque si no vamos a estar simplemente exigiéndole a los mismos de siempre que hagan los cambios por nosotros y sabemos que no lo van a hacer. Y bueno, logramos este gobierno de la nueva mayoría, hemos efectivamente en 3 años aprobamos la creación de 2 universidades del Estado, que es algo impensado en Chile. En poco tiempo tener 2 universidades del Estado en 2 regiones que no tenían, para nosotros un cambio, yo podría decirlo hasta revolucionario, porque no es normal que en Chile se logre plantear la importancia de las instituciones del Estado. Es como un debate que no tenía mucho sentido hace algunos años. 15 centros de formación técnica, 1 en cada región. Reformamos la educación parvularia en materia de cobertura, ampliar la cobertura, pero también la concepción del proceso educativo que se tiene que vivir en las salas cuna y jardines infantiles en base a lo lúdico, en fin, para garantizar el derecho de la primera infancia a la educación. Hemos logrado aprobar una carrera docente, nos queda pendiente la nueva educación pública, la reforma a la educación superior, pero yo quiero decirles que ha sido con mucha dificultad también. Porque si bien hemos avanzado y hemos avanzado también en gratuidad en la educación superior, las contradicciones de clase o los intereses de clase que están presentes en el quehacer político, en el espacio de toma de decisión, nos están afectando. Son intereses de clase ideológicos que, claro, se representan mucho mejor en la derecha, que ha reaccionado ante esto y no ha dudado en cometer, en mentir, obviamente, mentir a través de los medios de comunicación que están hegemonizados por la derecha, en llevarnos al Tribunal Constitucional y ejercer por ahí hoy día su poder de veto de una minoría, porque funciona como una tercera cámara, donde nos frenan todo o nos hacen que los proyectos se desnaturalicen. Un Tribunal Constitucional más que opera bajo la lógica de la Constitución política de Pinochet, sino que también dentro de nuestra propia coalición muchas veces vemos esas dificultades. ¿Y qué hechos concretos? Esta reforma
comprometida por el programa, nuestro programa de gobierno, impulsado muy fuertemente por la presidenta Michelle Bachelet, que es la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, como parte de la Agenda de Equidad de Género que complementa la creación del Ministerio de la Equidad de Género, de la Mujer y la Equidad de Género, que ya se creó. Esa demanda que es básica, fundamental, es algo mínimo, diría yo, a garantizar como derecho a elegir por parte de las mujeres, y parte fundamental del programa de gobierno está estancada en el Senado. Y no precisamente solo por la derecha, sino que por parlamentarios de nuestra propia coalición. Pasó con la reforma tributaria, también con la reforma laboral y pasa con la educacional. Entonces, ahí el tercer o segundo desafío, además de esta articulación, es cómo construimos una correlación de fuerza social, pero también política, mejor para poder avanzar. Porque hoy día muchos de esos problemas internos de falta de correlación de fuerza social y política, es decir, cómo desde afuera, de los sectores quizá más críticos a las gestiones de gobierno, logramos empujar o ayudar a empujar con los que tenemos presencia dentro del Parlamento, del gobierno, de mejor manera los cambios. Al ser incapaces muchas veces de hacer eso, es que finalmente la ciudadanía empieza a alejarse. Y toda aquella expectativa que generó respecto a un gobierno ve ahora que se esfuma porque no entiende lo que está pasando. Una derecha que se posiciona producto de esas diferencias, producto de esa muchas veces incapacidad de ir avanzando decididamente o más decididamente en los cambios, y porque además las transformaciones demoran y los efectos de los cambios tienen su tiempo, no son necesariamente inmediatos. Entonces, ¿cómo generamos esa conciencia? De repente no lo logramos y ahí es cuando viene la derecha, por lo menos en Chile viene ahora la derecha a posicionarse con Sebastián Piñera, el expresidente, que sabemos lo nefasto que fue. Un presidente que viene del mundo empresarial, que exilió a muchos trabajadores del sector público, que impuso también una agenda privatizadora, una agenda represora, y sin embargo hoy día tiene un nivel de posicionamiento en la encuesta, a pesar de los hechos de corrupción, brutal. Y ahí tenemos un desafío, creo yo, tremendo de poder demostrar de mejor manera cuáles son los avances, pero también ser claro en determinar con absoluta transparencia y verdad cuáles son nuestras debilidades y nuestras dificultades para poder realmente mostrarnos nuevamente como una alternativa para continuar las transformaciones o una agenda de profundización de los cambios y obviamente de más transformaciones que están pendientes en nuestro país. Yo solamente quiero terminar señalando que tenemos un desafío global importante, ojalá desde las mujeres podamos dar un puntapié inicial. Creo yo que aquí hay una buena masa crítica para aquello, pero tenemos una responsabilidad, un desafío tremendo. Lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, es algo que nosotros tenemos en Chile que poder leer de buena manera, aprender para transmitirle también a nuestro pueblo, que a pesar de las dificultades que podamos tener y de los problemas que tenemos que superar internamente como gobierno, progresistas, de izquierda, no es lo mismo. No es lo mismo volver a tener un gobierno de derecha para nuestro pueblo, no es lo mismo. O sea, los retrocesos son brutales y los pagan los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres de pueblo originario, en eso Milagro es un reflejo de eso. Advirtamos de mejor manera a nuestros pueblos lo que pasa cuando vuelven los populismos de derecha a gobernarnos, cuando nos mienten con sus supuestos discursos de inclusión, de libertades, de eficiencia. Hay una mentira que tenemos que develar y por lo tanto esa lucha que muchos de nuestros padres y madres, nuestros abuelos dieron por verdad y justicia, hoy día también tenemos que resignificarla, ir con verdad, con la verdad. Aquí hay mentira que se está instalando y que está hegemonizando los medios de comunicación y el pensamiento de la gente. Una cosa es tener pensamiento crítico y otra cosa es la basurización que hoy día fomentan los medios de comunicación en la misma derecha. No le gusta el pensamiento crítico, pero a la hora de incentivar cierta crítica lo hacen a través de la basurización, de la estupidización de la ciudadanía. Y eso obviamente tenemos que también combatirlo desde la izquierda, de los sectores progresistas y obviamente también desde las mujeres porque nos toca más rudo, de manera más
cruenta recibir esa crítica al momento de estar en espacios de poder. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por darme esta oportunidad y un saludo fraterno a Dilma Rousseff, que va a estar ya, supongo, con nosotros.